Imagina por un momento a un hombre que escuchó la voz de Dios en medio de la oscuridad de su tiempo. No fue un profeta famoso ni un rey poderoso. Fue un simple hombre llamado Abraham. Abraham vivía en un mundo lleno de incertidumbre y paganismo, pero un día, algo extraordinario sucedió. Dios lo llamó. No hubo fanfarrias, no hubo señales en el cielo, solo una voz en su corazón que le decía que dejara todo atrás, su hogar, su familia, y se aventurara en lo desconocido. En ese momento, Abraham tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Decidió caminar por fe. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente caminar por fe? ¿Cómo podemos encontrar la fuerza para dejar lo conocido y abrazar lo que Dios tiene reservado para nosotros? Hoy, te sumergirás en la vida de Abraham, un hombre de fe inquebrantable que nos mostrará el poder y la belleza de caminar por fe. A través de su historia, descubrirás que la fe es mucho más que una creencia, es un viaje transformador, una aventura con Dios que nos lleva a lugares inimaginables. Antes de sumergirnos en la apasionante historia de Abraham y su viaje de fe, quiero hacerte una invitación especial. Si aún no lo has hecho, te animo a que te unas a nuestra comunidad y te suscribas a nuestro canal. Al hacerlo, no solo estarás al tanto de nuevos contenidos inspiradores, sino que también serás parte de una comunidad que busca crecer en la fe y la comprensión de la palabra de Dios. Hace miles de años, en una región lejana, vivía un hombre llamado Abraham. Su historia es una lección profunda sobre la fe y la obediencia a la voz de Dios. Imagina a Abraham, un hombre común que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera en Mesopotamia. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando escuchó una voz que resonó en su corazón, la voz de Dios. En medio de la oscuridad espiritual de su tiempo, Dios eligió a Abraham para un propósito especial. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:1. Esta fue la llamada de Dios. Imagina el dilema de Abraham. ¿Dejar todo lo que conocía y amaba? ¿Dejar a su familia, su hogar y su tierra natal? Pero la llamada de Dios vino con una promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Génesis 12:2. Dios no solo llamó a Abraham a dejar su zona de confort, sino que también le prometió bendición y grandeza. La respuesta de Abraham a esta llamada fue asombrosa. En lugar de cuestionar o dudar, Abraham salió, sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Su fe en Dios lo llevó a emprender un viaje incierto hacia un destino desconocido. Abraham se convirtió en un peregrino, un extranjero en la tierra que Dios le mostraría. Su fe lo impulsó a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podía ver el camino por delante. El viaje de Abraham continuó más allá de su llamada inicial. A medida que avanzaba en su caminar por fe, enfrentó desafíos y dificultades que pondrían a prueba su confianza en Dios. Abraham, junto con su esposa Sara y su sobrino Lot, emprendió un viaje hacia la tierra que Dios le prometió. No sabían exactamente dónde estaban yendo, pero confiaron en la guía de Dios. A medida que avanzaban, se encontraron con terrenos inhóspitos, desiertos vastos y peligros inesperados. En su viaje, Abraham y Sara enfrentaron la esterilidad. A pesar de la promesa de una descendencia numerosa, el tiempo pasaba, y aún no tenían hijos. Estos obstáculos podrían haber quebrantado la fe de cualquiera, pero Abraham siguió confiando en Dios. En lugar de desesperarse, creyó que Dios cumpliría sus promesas. En Génesis 15:5, Dios llevó a Abraham afuera y le mostró las estrellas del cielo. Así será tu descendencia, le prometió. La fe de Abraham fue fortalecida por este poderoso símbolo del pacto divino. Abraham también experimentó el desafío de la separación de su sobrino Lot debido a conflictos entre sus pastores. En lugar de luchar por los recursos, Abraham mostró sabiduría y generosidad al permitir que Lot eligiera la tierra que quisiera. En medio de todas estas pruebas, Abraham mantuvo su confianza en la promesa de Dios. Su fe era firme porque no se basaba en circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Esta parte de la historia de Abraham nos desafía a enfrentar los obstáculos con la misma confianza que él demostró. En momentos de incertidumbre y dificultad, recordemos que nuestra fe no está en nuestras habilidades o recursos, sino en el Dios que siempre cumple sus promesas. La historia de Abraham nos lleva a un punto crucial de su vida, la promesa de Dios de una descendencia numerosa. A pesar de los obstáculos y las circunstancias aparentemente imposibles, Abraham y Sara aferraron su esperanza a esta promesa divina. Dios reiteró su promesa en múltiples ocasiones, asegurando a Abraham que su descendencia sería como las estrellas en el cielo o la arena en la playa. Sin embargo, había un problema: Abraham y Sara eran ancianos, y Sara era estéril. Los años pasaron sin que llegara un hijo. La situación parecía desesperada, y Abraham y Sara se enfrentaron a una de las pruebas más difíciles de su fe. Pero Abraham se mantuvo firme en su creencia en Dios.
El apóstol Pablo, en Romanos 4, 20-21, nos ofrece una visión profunda de la fe de Abraham. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció con poder en la fe, dando gloria a Dios. La fe inquebrantable de Abraham es un testimonio de cómo, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, la confianza en Dios puede mantenernos fuertes. Aunque en momentos de debilidad pudiera haber dudas, Abraham nunca dejó que su fe vacillara. Continuó creyendo en el Dios que había hecho la promesa. Finalmente, como un cumplimiento milagroso de la promesa, Isaac, el hijo tan esperado, nació en la vejez de Abraham y Sara. Este acontecimiento marcó un hito en su historia de fe y demostró que nada es imposible para Dios. La historia de Abraham nos lleva a un momento profundo en su viaje de fe, cuando recibió una visión extraordinaria de una ciudad celestial. Esta visión transformó su perspectiva y le recordó que su verdadera herencia era eterna. En Hebreos 11:10, se nos dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad celestial era mucho más que una metrópolis terrenal, era un símbolo de la promesa de Dios de una herencia eterna. La visión de Abraham lo llevó a buscar algo más allá de las bendiciones materiales. A pesar de que Dios lo había bendecido abundantemente, Abraham anhelaba algo mayor, una relación más profunda con su Creador y una herencia que perdurara para siempre. Esta parte de la historia de Abraham nos desafía a considerar nuestras propias prioridades. ¿Estamos buscando tesoros temporales o anhelamos una herencia eterna en Dios? Abraham nos muestra que la fe va más allá de recibir bendiciones, se trata de una conexión profunda con Dios. Su búsqueda de la ciudad celestial nos inspira a buscar a Dios con pasión y a confiar en que Él es el arquitecto y constructor de nuestra vida espiritual. La aplicación de la fe de Abraham en nuestras vidas es un llamado a vivir con una perspectiva eterna. Podemos aprender a confiar en Dios en medio de nuestras luchas y desafíos, sabiendo que Él tiene un plan eterno para nosotros. Hemos recorrido un viaje emocionante a través de la vida de Abraham, un hombre cuya fe inquebrantable cambió la historia y nos dejó un legado eterno. En esta conclusión, recapitulemos las lecciones clave de su historia y consideremos cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas. Abraham, un hombre ordinario llamado por un Dios extraordinario, nos enseñó que la fe es más que una creencia, es una acción. Su llamada, su viaje, su espera y su visión de la ciudad celestial son testimonios de una fe profunda que confía en Dios en todo momento. La historia de Abraham nos recuerda que, a menudo, Dios nos llama a dejar nuestra zona de confort, a caminar por fe hacia lo desconocido. En esos momentos, debemos confiar en que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La espera de Abraham y Sara para tener un hijo nos muestra que la fe implica confiar en que Dios obra en su tiempo perfecto, incluso cuando nuestras esperanzas parecen desvanecerse. La visión de Abraham de la ciudad celestial nos recuerda que nuestra verdadera herencia es eterna y que debemos buscar una relación más profunda con Dios en lugar de acumular tesoros terrenales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas? Podemos comenzar por confiar en Dios en medio de nuestras circunstancias actuales. Recordemos que su llamado puede llevarnos a lugares inesperados, pero siempre con un propósito divino. Podemos aprender a esperar con paciencia y confianza en que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando parezca que el tiempo está en contra nuestra. Podemos adoptar una perspectiva eterna, priorizando nuestra relación con Dios por encima de los bienes materiales. En resumen, podemos caminar por fe, al igual que Abraham lo hizo.